Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blue y hoy he venido a probar la que dicen que es la mejor hamburguesa de España, que además se encuentra aquí mismo, en Madrid. Dentro vídeo. Pues sí, resulta que recientemente se ha llevado a cabo el primer campeonato nacional de hamburguesas. Se han puesto a prueba hamburguesas en toda España y pues han determinado que la ganadora está aquí, en Madrid, en un lugar que se llama Juanchos BBQ o Juanchos Barbacoa, como nosotros los colegas lo hemos estado llamando. Y es que resulta que además todos mis amigos me han dicho que esta es la mejor hamburguesa que han probado en su vida. Eso lo tengo que probar y lo tengo que comprobar, así que me voy para adentro a ver qué se cuece. Ya estoy aquí dentro y no os había dicho que Juanchos está dentro de un mercado, del mercado de Chamberí. Y vaya, eso es una cosa que lo hace todavía más especial. No es un restaurante en sí, es más bien como un puesto que tiene unas mesas delante en las cuales te puedes sentar y comer y puedes comprar tus cosas aquí en los puestos del mercado, que siempre es algo para mí maravilloso el poder tener contacto con especialistas, con gente que vende un producto concreto y que lleva muchísimo tiempo dedicándose a ese tipo de producto. En fin, el sitio que se llame mercado es un sitio que a mí me atrae, me gusta, me motiva, y comer dentro de un mercado creo que va a ser una experiencia muy chula. Voy a ver si encuentro el Juanchos, que debe estar por aquí, por la zona. Ya tengo aquí delante de mí el Juanchos Barbacoa, Juanchos BBQ y asombroso, son las 13 horas, es la 1 y ya hay aquí como 10 o 15 personas haciendo fila para pedirse la hamburguesa. Abren a la 1 y yo digo, bueno, voy a ir a la 1, que es una hora muy buena, habrá menos gente. Que va, hay bastante gente esperando porque todavía se están haciendo las brasas y eso me llama mucho la atención. Hoy es un miércoles, o sea, ni siquiera es un día de fin de semana ni nada por el estilo, y a pesar de todo, como os digo, hay mogollón de gente. Mientras hacen fila voy a ir echando un ojo a la carta. Pues el Juanchos tiene una carta bien sencillita, solo es una hoja que viene por las dos caras y está dividida en cerdo ibérico, tomahawks, guarniciones, menú del día, hamburguesas y vaca. Yo he venido aquí en busca de las hamburguesas y tienen dos tipos de hamburguesas. La que ganó el campeonato nacional, que es la Bacon Juan Cheeseburger, que vale 12 euros, tiene 250 gramos de carne, queso cheddar y panceta ibérica macerada al cubata. Es como su toque personal. Tienen también la trufada a 13,50, que también tiene 250 gramos de carne, tiene queso raclette, tiene la irresistible salsa de brandy trufado y lo coronan con trufa fresca rallada. Tienen el cerdo ibérico al cubata, tienen lagarto Juancho, tienen pluma, tienen también tomahawks, tienen de vaca extremeña a 45 euros el kilo, de guayú a 55 y de rubia gallega a 60 euros el kilo. Y lo quiero probar, pero hoy no es el día, hoy es el día de la mejor hamburguesa de España y esto quizá venga otro día a grabarlo y lo vais a decidir vosotros. Voy a hacer algo que nunca había hecho y vamos a hacer un trueque. Si el vídeo de hoy tiene 5.000 likes, volveré a Juanchos y grabaré un tomahawk, así que en vuestra mano está. Y también espero que estéis todos suscritos, no lo dejéis para luego. ¿Qué más cosas tienen? Pues tienen vaca, tienen entraña de guayú, solomillo de vaca, y no son precios caros. Fijaos, el solomillo por 20 euros. Tienen el T-bone, que también es un corte que tengo mucha curiosidad por probar, nunca lo he probado. Son 750 gramos de carne por 39 euros y tienen luego lomo alto de guayú por 42 euros los 600 gramos. El menú del día, según viene aquí escrito, es que de martes a viernes te va a costar todo lo mismo, pero con el plato que elijas te van a añadir bebida, un postre y café. Hablando de postres, cuando me termine la hamburguesa voy a ir a tomar un postre que he visto en un puesto de aquí al lado, un postre americano, pero artesano, casero, hecho aquí en el mercado, que tiene una pinta brutal. Dicho lo cual, voy a hacer un poco de fila porque esto se ha puesto hasta arriba de gente. Ya tienen el carbón a tope porque todas las hamburguesas las hacen a la parrilla con carbón, y esperando empezar a disfrutar del papeo. Estoy absolutamente alucinado de la cola que me ha tocado hacer. Hemos venido a la 1 y hasta la 1:45 no me han tomado nota.
Insisto, hoy es miércoles, no quiero ni pensar cómo se pondrá esto los fines de semana. Aún así, te dan un número, me ha tocado el número 12, y con este número, con esta plaquita, tienes que esperar a que salga tu hamburguesa. Son ya las 2 y 5 minutos de la tarde, o sea, las cosas de Palacio van despacio. Están súper especializados en lo que hacen. De hecho, están tan centrados en las hamburguesas que las bebidas no las ponen ahí, las ponen en otro de los establecimientos que hay aquí al lado, que se llama Cervezas La Virgen. Y la cola va aumentando, las mesas están ya hasta arriba de gente, queda muy poco sitio, con lo cual creo que he hecho muy bien en venir tan pronto. Creo que va a valer la pena, a juzgar por cómo las preparan, las hacen todas a las brasas, aunque he visto que hay algo de llama y eso me llama la atención. Y pues tienen carbón, que es marabú cubano, para confeccionar estas super burgers. Me llama mucho la atención el sistema que tienen, que se lo voy a copiar, pero en cuanto pueda, que consiste en ponerle encima como una caperuza, una tapita, un cuenco invertido que lo que hace es recoger tanto el calor como el humo, para que tengan un toque las burgers más ahumado. Y de momento eso es todo lo que os puedo decir. Vamos a ver a qué hora salen las hamburguesas. Ya tengo aquí las hamburguesas, son las 2 y 20 de la tarde, desde la 1 que he llegado me parece un tiempo más que suficiente, o sea que el hambre lo tengo multiplicado por infinito. Tienen una pinta brutal, el pan se ve que es muy bueno, está blandito, es un brioche que creo que va a sujetar perfectamente la carne. Veis que vienen patatas y bueno, no son patatas fritas porque yo no tomo patatas fritas, son unas patatas cocidas, patatas baby con salsa romesco. Tenían en la carta para elegir una guarnición de verduras y en este caso ni guarnición de verduras ni nada por el estilo, no les quedaba, solo tenían patatas. Y como llevo mucho tiempo sin sacar hamburguesas al canal, no quiero renunciar a mi estilo clásico de partirlas primero para ver cómo están. Las he pedido al punto, y digo las porque creo que no os he dicho que he pedido dos, los dos tipos de hamburguesa que hay, la trufada y esta que es la campeona de España. Y voy a empezar por la campeona de España directamente. La he pedido, como os digo, poco hecha, y ahora vamos a ver si realmente está poco hecha. El punto de la carne lo han clavado, me parece perfecto. Y ahora sí, al lío. Bacon no es que traiga una barbaridad, pero sí que tiene un toque diferente. Se nota que lo han hecho con Coca-Cola y que lleva algo de alcohol, aunque no se nota el alcohol, pero se nota un toque muy especial. La carne está muy buena. Ahora, a pesar de la campana, tampoco es que tenga un toque barbacoa brutal, pero sí que se nota, sí que se ve que está hecha en una auténtica barbacoa. El queso no aporta demasiado, ni suma ni resta, pero es un queso que está ahí, plano de sabor, y vas a notarlo en cuanto a la jugosidad y un poco el toque grasita del queso, pero es un toque muy suave. El principal protagonista, la carne, sin ninguna duda. La picada de la carne no es una picada muy fina, es una picada más bien gruesa, no está muy compactada y eso a mí me encanta, que no las aprieten hasta que se convierta todo esto en una masa mazacote incomible. Pero os voy a dar mi opinión acerca de la hamburguesa en cuanto me coma la siguiente. Y esta es la siguiente burger, la trufada. Las patatas las dejaré para después porque no quiero que se me enfríe. La he pedido también poco hecha. Se nota el aroma a trufa y vamos a ver si da la talla. Tal y como dijo mi amigo Joe Burger Challenge, cuando vayas a un sitio que no hayas estado nunca, pide la especialidad. Esto ya me pasó en otro restaurante en Estados Unidos, por cierto, si no habéis visto el vídeo os dejo el enlace por aquí arriba, que, pues bueno, me pedí una segunda hamburguesa porque flipé con la primera, pero decidí probar una diferente, que no era la especialidad de la casa. Y bueno, no estaba mala, pero no estaba como la primera. Me sucede exactamente lo mismo con esta burger trufada, o esta burger con trufa, que está muy buena, pero claro, la otra está infinitamente mejor. La otra me ha dejado un poquito con ganas de más y esto no me quita las ganas que tengo. De no ser por la fila tan grande que hay, que por lo menos estoy viendo que habrá que estar esperando otra hora más, pues me hubiera pedido otra, pero otra
Juan Cheeseburger, Bacon Juan Cheeseburger. En esta hamburguesa cobra mucho protagonismo aquello que no es la carne. El queso raclette, la trufa, la salsa de brandy están muy presentes, quizá demasiado. Entre las dos hamburguesas, ya os lo digo clarísimamente, me quedo con la anterior, sin ninguna duda. Ojo, esta no está mala, pero es que la otra es mucha burger. En ambos casos, el pan es el más apropiado, bajo mi punto de vista, para una hamburguesa. Quizá un poco dulce, pero a mí me gusta lo dulce mucho. Es un pan que no se descompone y que aguanta la hamburguesa a la perfección. Está muy bien diseñada, la puedes ir comiendo bocado a bocado y bocado tras bocado te vas a ir encontrando todos los ingredientes que componen la receta. Y eso para mí es magistral. Y es pues un claro indicio de que han estado mucho tiempo diseñando esa hamburguesa, haciendo pruebas hasta que han llegado aquí. Esto no se hace así por casualidad, ni en broma. Y ahora que estoy a punto de terminarme las hamburguesas, me doy cuenta de que no sueltan nada de grasa. Tengo las manos limpias, no he notado un toque grasiento al comerlas. Casi os diría que parecen unas hamburguesas light, porque de grasa están muy justitas. Voy a tomarme ahora las patatas, después el postre y después el repostre, que ya os digo que he visto un puesto aquí al lado que tiene algo que quiero probar, pero no puedo resistirlo, no puedo esperarme hasta el final para deciros lo que pienso realmente. Primera cosa que pienso es que los concursos al final, pues oye, los gana la gente que se presenta. Tampoco creo que se hayan presentado todas las hamburgueserías de España y quizá pues hubiera ganado otra hamburguesa si se hubiera presentado más gente. O quizá no, no lo sé. Lo que yo sí tengo claro es que esta, para mí, bajo mi punto de vista, con mi humilde criterio, es una hamburguesa a la que le daría un 9, pero no tiene un 10. Ya tengo un vídeo que también os dejaré por aquí arriba, donde pruebo la que para mí, hasta el día de hoy, sigue siendo la mejor hamburguesa que yo he comido jamás en mi vida, que también se sirve aquí en Madrid. Y lo digo de corazón, que nadie me paga nada por decirlo. Como siempre, doy mi opinión tal cual. Las patatas muy pequeñitas, se deshacen, están muy cociditas, se toman con la piel. La salsa romesco le da un toque muy especial. Os diría que la patata no tiene nada de sal y el aporte de sabor que tiene solamente se lo da la salsa. De las veces que he probado la salsa romesco os diría que sí, que es exactamente igual que esta. Es una salsa con muchos ingredientes que dan lugar a un sabor único, sabor a salsa romesco. Tiene algún fruto seco, tiene tomate, en fin, riquísimo. Me parece una guarnición extraordinaria, porque ya que la hamburguesa es un plato ultracalórico, oye, pues tomarla con unas patatas cocidas o hervidas es un toque un poco como, no sé. He cometido un error. Por estar aquí motivadísimo con las hamburguesas, las patatas se me han quedado frías, pero completamente, completamente. Pero bueno, están ricas igualmente. Me voy a ir ahora mismo a por el postre, que no me han dicho lo que es, ni siquiera si hay para elegir. Es una sorpresa tanto para vosotros como para mí, pero me voy a por el postre, oye, un poco lleno, He venido con más gente y la gente con una burger y unas patatas han quedado como diciendo, oye, que paso del postre. O sea, que es una hamburguesa grandecita, son 250 gramos. No os dejéis guiar por mí, que ya sabéis que soy un tragón y que muchas veces como un poco más de la cuenta. Y sí, con este menú va servido, No os preocupéis por los postres, Aquí se preocupan por nuestra barriguita. Ya os digo, patatas cocidas, la hamburguesa no es nada grasienta. Y bueno, pues el postre es chiquitín, es chiquitín. Tienen un postre casero y uno que no es casero. Me llama la atención mucho que un sitio tan chulo no tenga solo postres caseros. Pero bueno, lo entre comillas regalan con el menú y te dan la opción del flan o de la tarta de queso. El flan es un flan de la marca Reina, que viene pues ya preparado. No conozco esta marca, tampoco es que yo tome muchos flanes y menos industriales. Y luego tienen esta tarta de queso, que es una mini tartita de quesito. Estos son los cuencos que me ponían a mí en el colegio de postre. Los recuerdo perfectamente. Y bueno, a ver qué tal está. La tarta de queso tiene arriba, yo diría que dulce de leche. Aquí mis compañeros están diciendo que no, que es caramelo. No lo sé, pero es una faena. Es una faena
porque te quedas con ganas de más. Está súper ultra buena y creo que no la puedes pedir aparte, que se incluye a diario de martes a viernes en lo que ellos llaman este menú. No puedes venir y decir, oye, que yo quiero la tartita de queso. ¡Jo! Está buenísima. El flan, pues nada, yo me imagino que esto es un flan industrial sin más. Bueno, un flan industrial. Yo creo que son todos casi lo mismo, ¿no? No sé, no tiene nada que ver con el que te puedas hacer tú en casa. Me lo como por comer, ¿no? Pero a mí esta cosa no... Con esto no se juega, ¿eh? Si te tomas la molestia de hacer una tarta, jolín, esa también un flan, hombre. Que esto es un flan casero, es una delicatessen. Voy a ir ahora mismo a por el postre que tenía pensado, que tiene una pinta brutal y creo que es casero absoluto y está aquí al lado. Hasta ahora. Pues este es el sitio que os quería enseñar, un sitio donde hacen cookies, y es que cuando pasaba de camino al Juanchos digo, mira, estas cookies yo las tengo que probar. Encima también, insisto, todos mis colegas vienen aquí a comerse las cookies y digo, oye, pues eso lo tengo yo que probar. Son cookies contundentes, de hecho las llaman mega cookies, valen 2,90 cada una, son caseras, las hornean aquí cada día y esto es contundente, no sé cuánto pesará, pero vamos. Si tengo que poner notas a los postres de hoy, le tengo que poner un sobresaliente alto. Está muy rico, muy potente el sabor a chocolate. Tampoco es muy extra dulce, que eso es una cosa que limita bastante o que a mucha gente os da por decir es muy empalagoso. En este caso de esta cookie no lo diríais, es muy grande después de un menú así, ojo, que igual hasta la tenéis que pedir para compartir y me ha encantado. Voy a seguir comiéndomela, os voy a dejar, pues eso, para que tengáis tiempo de dejar un comentario, de suscribiros, de darle un buen super like y hasta aquí, esto es todo por hoy. Se despide vuestro amigo César Blue desde aquí, desde Madrid, desde el mercado de Chamberí, con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!